Sara pasó casi toda la noche con su amiga en un restaurante, poniéndose al día. Era una noche hermosa, tranquila, pacífica, incluso serena. Pero todo lo bueno termina, y era momento de despedirse. Sara y su amiga se abrazaron y se separaron. Sara regresó a casa en una caminata que debía durar 10 minutos sin imaginar que sería la última. Acechando en las sombras había un depredador, esperando en silencio a su próxima víctima, y su próxima víctima era Sara. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Temen estas depo etnias temes, Tynots. Soy Tynots y cada semana publico nuevos documentales de crímenes reales. No usamos voces de inteligencia artificial ni dramas exagerados, solo buen crimen real a la antigua. Si te interesa, suscríbete al canal. Es gratis y solo te notifica cuando subo videos nuevos. Sara Alina fue la primogénita de 5 hijos. Su mamá era madre soltera y vivía en una casa llena de mujeres con su abuela, tías y hermanas. Los abuelos de Sara eran originarios de Pakistán y se mudaron al Reino Unido en 1968 en busca de una vida mejor. Para la familia de Sara, pese a no tener mucho, la educación era fundamental y deseaban que las mujeres jóvenes estuvieran bien formadas. Sara quería ser abogada y defender los derechos de las mujeres. Ella creía que ninguna mujer debería tener miedo de caminar sola a casa por la noche y que toda mujer tenía la libertad de hacer lo que quisiera sin temor a monstruos en la calle. Ella y sus amigas eran muy apasionadas por la seguridad y los derechos de las mujeres, así que este era un sentimiento muy importante para Sara. Sara siempre fue considerada desinteresada, cariñosa y un soplo de aire fresco. Le encantaba el tap, el ballet, el baile y viajar. También era la cuidadora de tiempo completo de su abuela y su madre, y además de eso, trabajaba con refugiados que buscaban refugio de la violencia en el Reino Unido. Ya se ha vuelto un cliché en este punto. Cuando escuchas un caso de crimen real, Bernarder pinta a la víctima como un santo inocente. Pero déjame decirte, aquí no hay exageración ni adornos. Sara ya era legendaria cuando comenzó a trabajar como abogada en los tribunales reales de justicia, solo 5 semanas antes del caso de hoy. Su tía Tara le dijo que algún día sería una fuerza formidable, y Sara ciertamente lo fue. Sara era una verdadera heroína, pero los héroes no son invencibles, aunque los cómics y películas lo parezcan. Y Sara estaba a punto de convertirse en una de las mismas víctimas que tanto se esforzó por proteger. El 25 de junio, después de terminar su trabajo en los tribunales reales de justicia, Sara tenía planes de reunirse en la tarde con una amiga en un pub local llamado La Gran Cuchara de Ilford. Curiosamente, mientras las 2 amigas estaban pasando el rato y conversando durante la cena, un hombre en el restaurante comenzó a causar un poco de alboroto. Estaba acosando a mujeres que solo intentaban disfrutar de su cena, y finalmente el hombre fue retirado del restaurante por el personal de seguridad. Fue un incidente extraño, pero nada de qué preocuparse realmente. Después de que se calmó el alboroto, Sara y su amiga continuaron con su noche. Todo salió muy bien y las 2 se la pasaron increíble. Prometieron volver a verse pronto y así fue como cada una tomó su propio camino. El regreso a casa era corto y Sara no temía caminar sola de noche. Ya lo había hecho antes y el camino estaba bien iluminado, así que no había nada de qué preocuparse. Pero esta vez todo dio un giro para peor. Había un hombre cerca de Sara, conocido por ser raro. Ella no lo conocía personalmente, pero muchas personas a su alrededor sí lo conocían y todos hacían lo posible por mantenerse alejados de ese tipo. El hombre en cuestión es Jordan McSweeney, de 29 años, y lo diré de inmediato. Era un desconocido para Sara, pero no para la policía metropolitana. Jordan tenía alrededor de 69 delitos, de los cuales había sido condenado por unos 28. Participó en robos, delitos menores, agresiones y acoso agravado. Desde adolescente era delincuente. Venía de una familia inestable y sufrió varios abusos. En vez de recibir ayuda para salir adelante, eligió una vida delictiva y pasó más tiempo en la calle o en prisión que en su casa. Para decirlo de manera sencilla, Jordan era una pesadilla para las mujeres porque no mucho tiempo después de una de sus innumerables salidas de prisión, comenzó a acosar a mujeres en las calles, siguiéndolas, comportándose de manera inapropiada frente a ellas y siendo, en general, una amenaza. Si una mujer estaba teniendo una noche tranquila, yendo a un restaurante o simplemente caminando por la calle, Jordan se encargaba de arruinarle el día de la peor manera, al traumatizarla. Tal vez te preguntes, ¿por qué debería importarme Jordan?
Bueno, resulta que él era el tipo al que echaron del restaurante que Sarah estaba visitando más temprano esa noche. Tras ser retirado del restaurante, Jordan fue captado tambaleándose en la carretera, casi atropellado por autos y autobuses. Bueno, resulta que Jordan no debería haber estado deambulando por las calles para empezar, y ciertamente no debería haber estado en el restaurante esa noche. De hecho, él había sido liberado de prisión el 17 de junio, solo un par de días antes de que todo esto sucediera. Vivía con un amigo en Parque Valentín, aunque ya había salido de prisión. Regresó a la cárcel por no asistir con su oficial de libertad condicional. Pero la policía nunca logró localizarlo, ni su oficial de libertad condicional pensó que la ausencia de Jordan fuera siquiera sospechosa. Básicamente lo dejaron salirse con la suya. La policía ya sabía que ese hombre era un peligro para la sociedad, y aún así lo dejaron caminar por las calles de Ilford como si no representara una amenaza para nadie. Si había alguien que no debía haber estado en las calles de Ilford, era Jordan. Por la monumental negligencia de la policía, un hombre peligroso estaba libre para hacer lo que quisiera, y ya se notaba que no tenía buenas intenciones. Pues no pasó mucho tiempo antes de que Jordan viera a una mujer caminando de regreso a casa por Cranbrook Road. Ella iba sola, y esto era perfecto para Jordan. Él caminó cerca de ella. Él respiraba en la nuca de la mujer, quien solo quería que la dejara en paz, porque ya notó su presencia. La mujer intentó perder a Jordan entrando a una tienda concurrida, pero Jordan la siguió adentro también. Tuvo que irse porque había muchas miradas y no pudo cumplir su plan. Pero por mucho que me cueste decirlo, la mujer aún no estaba libre de las garras malvadas de Jordan. Tras varios minutos en la tienda, salió y continuó a casa pensando que ya había perdido a Jordan. Pero en cuestión de segundos, como si fuera el mismo diablo, Jordan apareció y la siguió de cerca. Jordan estaba afuera de la tienda, esperando que la mujer saliera. La mujer fue atormentada por Jordan durante más de 20 minutos, y es seguro asumir que estos debieron ser los peores 20 minutos de la vida de esta mujer. Pero por suerte, al final pudo perderlo y llegó a casa ilesa, aunque gravemente traumatizada y alterada. ¿Jordan ya había terminado? Claro que no. Seguía en la calle molestando e importunando a mujeres que solo estaban en lo suyo. Incluso entró a una pollería e hizo sentir muy incómoda a una empleada por su comportamiento inapropiado en público. Poco antes de las 2 a.m., Jordan encontró a otra mujer que aterrorizar tras salir de la pollería y la siguió. Lo que resultaba tan indignante era que 2 hombres al otro lado de la calle estaban presenciando esta escena, pero eligieron no hacer nada para detenerlo ni ayudar a la mujer en apuros. Si Jordan se hubiera detenido ahí, todo habría sido diferente. Te lo digo, hay tantos qué hubiera pasado si, en este caso que probablemente pierdas la cuenta. Pero bueno, en un momento, Jordan iba caminando por la calle frente a la mujer y aceleró el paso, adelantando a la mujer aterrorizada. Pensaba esperarla en una entrada oscura y atacarla en el momento justo. Por suerte, su casa estaba cerca y llegó a salvo. Jordan se quedó sintiéndose enojado en ese momento. Aún no había logrado tocar a una mujer indefensa, así que intentó atacar una vez más. Y esta vez se cruzó con nada menos que Sarah Elina. Al llegar a Cranbrook Road, cerca de su casa, Sarah fue vista por Jordan, quien decidió ejecutar su plan. Ahora, Sarah no vio a Jordan, y tristemente nunca tendría la oportunidad de hacerlo. Jordan se acercó por detrás de Sarah desprevenida y la agarró de inmediato. La sometió casi al instante y la tiró al suelo. Ten en cuenta que todo esto está ocurriendo frente a la casa de alguien, en la entrada. Jordan estaba tan envalentonado y arrogante que ya ni siquiera le importaba si alguien lo veía en ese momento. Después de esto, Sarah fue trágicamente abusada y también fue atacada varias veces. Por los fuertes ataques, Sarah perdió el conocimiento en minutos, pero Jordan no había terminado. Sarah sufrió múltiples heridas graves en la cabeza como resultado del ataque. Y no creo que necesite entrar en detalles sobre cómo este monstruo básicamente golpeó a Sarah hasta dejarla inconsciente. El ataque desconcertante a esta joven duró 9 minutos y Jordan se fue después de quedar asquerosamente satisfecho, robando las pertenencias y la ropa de Sarah y luego abandonándolas cerca de ahí. Sarah, gravemente herida y apenas consciente, sería encontrada más tarde por unos desconocidos que caminaban por Cranbrook Road un par de minutos después de que Jordan huyera. Inmediatamente llamaron a los servicios de emergencia. Sarah apenas se aferraba a la vida cuando los paramédicos la trasladaron de urgencia, consciente pero gravemente herida, al Hospital Royal London. Sarah tenía muchas lesiones en la cabeza y el cuerpo, y apenas podía respirar. Desafortunadamente, el 26 de junio, alrededor de las 10 de la mañana,
Tras más de 5 horas en cirugía intensiva, Sarah Lina falleció por sus heridas. Su noche comenzó tan animada, pero terminó en una completa tragedia. Sarah perdió la vida simplemente por caminar a casa desde un restaurante, lo cual es realmente terrible y devastador. Mientras tanto, la policía estaba en la misma carretera donde encontraron a Sarah, la cual se había convertido en una escena del crimen tras su fallecimiento. Y básicamente estaban perdidos. No sabían quién podría haberle hecho esto a Sarah. Bueno, su mejor opción era empezar con los testigos y tal vez con las grabaciones de las cámaras de seguridad, si tenían suerte. Y sí, la tuvieron. Las calles de Ilford estaban llenas de cámaras de seguridad y la casa donde atacaron a Sarah también tenía una cámara. Así que eso fue con lo que la policía empezó. La policía presenció lo que consideraron la escena más traumática captada por una cámara. La de seguridad residencial grabó todo el ataque a Sarah. Los 9 minutos en que Sarah luchó por su vida ante la tortura del desconocido quedaron grabados en la cámara. Fue demasiado, incluso para la policía, pero al menos tenían una imagen visual del perpetrador en la escena del crimen. También había un par de huellas dactilares que quedaron atrás, así que la policía las recogió como evidencia, y por suerte, esas huellas dieron resultado. Coincidió con Jordan McSweeney, ya que era un nombre muy conocido en la base de datos criminal, así que fue sencillo. La policía revisó cámaras cercanas y vio a Jordan horas antes. Aterrorizó a mujeres, siguió y atacó a Sarah, luego fue al parque Valentine's junto a Cranbrook Road. Imágenes lo mostraron caminando rápido hacia la feria tras el ataque con una bolsa en la mano. Unos minutos después, Jordan salió de la carpa de la feria sin camisa y con las manos vacías. La policía sabía que tenían a su hombre, así que fueron al parque. El 27 de junio de 2022, un día después del brutal ataque a Sarah, Jordan McSweeney fue arrestado y acusado de agredir y asesinar a Sarah Lina. Los detectives le informaron sobre la muerte de Sarah y su abuela lo recuerda muy vívidamente. ¿Cómo no hacerlo? Ella identificó a Sarah en las cámaras de seguridad intentando escapar de un monstruo desconocido. La noticia del fallecimiento de Sarah conmocionó a todos hasta lo más profundo. Una mujer valiente y admirada por muchos fue víctima de un desconocido. Y había sido atacada de la misma manera que muchas otras mujeres. En las noticias estaban las mismas noticias que Sarah veía con sus amigos y familia una y otra vez, lo que la motivó a intentar cambiar el mundo. Pero tristemente, nunca tendría la oportunidad, y ella también se convirtió en una de las víctimas que intentaba salvar desesperadamente. Cuando la policía arrestó a Jordan, también recuperó la bolsa que llevaba en las imágenes de vigilancia. Dentro de la bolsa estaban el chaleco gris de la prisión y los zapatos de Jordan, ambos con ácido desoxirribonucleico de Sarah, lo que lo vinculaba más a la escena del crimen. ¿Por qué Jordan atacó a Sarah? Esa era la principal pregunta de la policía, ya que no se conocían. Entonces, ¿qué lo impulsó a atacar a una mujer inocente que solo estaba ocupándose de sus propios asuntos? Jordan, en vez de asumir sus crímenes, culpó todo a su trastorno de personalidad múltiple. Él reconoció que estaba bajo medicamentos para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad durante el ataque a Sarah y que no era él mismo cuando la atacó. No se inmutó por sus acciones, era completamente insensible y no mostró ningún remordimiento por quitarle la vida a una mujer inocente, todo porque tenía deseos perversos. Al final, Jordan sí se declaró culpable de los cargos, lo cual fue afortunado porque la familia de Sarah no tendría que pasar por el doloroso proceso de un juicio. Estoy seguro de que habrían hecho lo que fuera por no volver a ver esas horribles imágenes de las cámaras de los últimos momentos de Sarah. Jordan optó por no asistir a sus audiencias ni a la sentencia. Simplemente se negó a salir de su celda para su sentencia, y su razón te hará arrancarte los cabellos. Jordan no asistió a la corte para su sentencia, porque según dijo, no quería revivir el incidente. Quiero decir, ni siquiera es su incidente para revivir. Es por él que este incidente ocurrió en primer lugar. Este hombre patético no dudó en acabar con la vida de Sarah de la peor forma y aterrorizar a otras mujeres inocentes en la calle. Y ahora quiere fingir que está avergonzado o algo así. Finalmente, el 14 de diciembre de 2022, la jueza del tribunal Old Bailey, señora justicia Shima Grubb, sentenció a Jordan McSweeney a cadena perpetua con un mínimo de 38 años. También se le dio una sentencia concurrente de 4 años por agresión. La señora Justicia llamó cobarde a Jordan por no enfrentar las consecuencias, describiéndolo perfectamente. Si creías que esto era el final de Jordan McSweeney y sus payasadas, te equivocas.
Porque no hace mucho, en octubre de 2023, Jordan apeló para que le redujeran la sentencia. Y por una extraña laguna legal al final, y no te va a gustar oír esto. La sentencia de prisión de Jordan se redujo de ese mínimo de 38 años a 33 años. Jordan podrá solicitar libertad condicional en octubre de 2053. Cualquier juez con sentido común no dejaría salir a este hombre en libertad condicional, ¿verdad? Eso está por verse. La verdad es que el ataque a Sarah fue como raspar una vieja herida. Londres y el Reino Unido habían presenciado varios ataques aleatorios a mujeres que terminaron en tragedia. Sarah Everard, Libby Squire y ahora Sarah Elena. El público estaba indignado y había perdido la fe en las agencias de aplicación de la ley. Fue por su negligencia y desinterés que Jordan siquiera estaba libre. Él andaba deambulando por las calles de Londres, cuando debería haber estado en prisión. La policía evaluó a Jordan, y aunque tenía un montón de delitos y condenas en su contra, aún así, la policía lo consideró solo un riesgo medio. Solo piénsalo un momento. Solo espero. La policía estaba sorprendida o avergonzada porque el convicto, evaluado como riesgo medio, pisoteó a una mujer hasta matarla. Mucha gente también estaba enojada con los transeúntes que simplemente dejaron que Jordan hiciera lo que quisiera con las mujeres, especialmente con Sarah. Sarah obviamente gritó con todas sus fuerzas pidiendo ayuda en un lugar muy público, y nadie siquiera se acercó a ayudar ni llamó a la policía. Aunque el crimen ocurrió justo afuera de la casa de alguien, en su entrada, no es como si hubiera sido en una zona remota, donde no había nadie hasta donde alcanzaba la vista. Era una zona residencial y aún así nadie se molestó en ayudarla. La familia de Sarah está devastada por la pérdida de su brillante y hermosa niña, porque era una mujer valiente que habría impulsado cambios y representado a quienes temían alzar la voz. Sarah habría sido una fuerza importante. Y ahora ella ya no está aquí y su familia simplemente está entumecida. Su tía Farah sigue atrapada en el tiempo. Está paralizada por el shock y todavía entumecida por el dolor. Cada día, la familia Alina se despierta y se da cuenta de que Sarah ya no está, y esa realidad les rompe el corazón una y otra vez. Sarah veía las noticias de mujeres siendo atacadas con dolor en el rostro y juró hacer algo al respecto paso a paso, pero trágicamente no pudo hacerlo. En vez de lograr un cambio, el nombre de Sarah solo se unió a la larga lista de mujeres atacadas por monstruos en las calles. Tras la muerte de Sarah, su casa se volvió un memorial. Desconocidos dejaban flores, mensajes amables y de apoyo, y sus condolencias para la familia en duelo. La violencia contra las mujeres aumenta alarmantemente cada día. Estamos en 2025 y todo sigue igual para las mujeres. Aunque han habido algunos avances y cambios positivos, todavía queda un largo camino por recorrer. ¿Cuándo podrán las mujeres o cualquier persona caminar seguras por su ciudad sin tener que mirar atrás? Leí en algún lugar que es alarmante cómo el contenido de crímenes reales nunca se acaba y sí te impacta, ¿no es así? Quiero decir, es inquietante que personas como ese canal, Coffee House Crime, Truly Criminal, yo mismo y tantos otros canales de crímenes reales, probablemente tengamos más seguridad laboral que el 90% de la población, simplemente porque la gente sigue siendo asesinada de esta manera. Es una locura. A pesar de mejores sistemas de seguridad, mayor conciencia y más leyes contra criminales, cosas que antes de 1600 no existían. Todavía estamos rodeados de monstruos que pueden atacar en cualquier momento. Es realmente escalofriante. Espero que la familia de Sarah esté bien tras el paso del tiempo. Pero ¿cómo puede alguien estar bien cuando su ser querido pierde la vida así, sin ninguna explicación o siquiera provocación? Es devastador. Y mi corazón está con la familia y los seres queridos de Sarah, quien tenía mucho más por lograr y esperar en su vida. Gracias por sintonizar otro episodio de Historias de Crímenes Reales. Agradezco especialmente a varios miembros del canal, como Kawaii por Diseño y Rachel Macmillan. Si también quieres convertirte en miembro del canal, tendrás acceso a nuevos videos días o semanas antes de que se suban al público. Y es una manera increíble de apoyar al canal, y agradezco a todos ustedes que han decidido hacerlo. Para unirte, haz clic en el botón de unirse debajo del video, o usa el enlace en la descripción. Historias de Crímenes Reales, Tie Knots. Las camisetas también ya están disponibles. Puedes conseguir una desde un enlace en la descripción también. Pero como siempre, si disfrutaste este video, revisa este otro caso interesante que cubro y no olvides suscribirte. Es gratis y solo te mantiene al día con mis próximos videos. Pero mi nombre es Tie Knots y los veré en el próximo video.